Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Muy buenas tardes y gracias por su sintonía en esta nueva edición. Hoy les tengo lo más reciente del caso de los 7 inmigrantes arrestados por agredir físicamente a 2 policías de Nueva York frente a un refugio para inmigrantes en la famosa plaza de Times Square. Pues uno de esos individuos fue condenado y ahora se expone a la deportación. Antes de darles más información, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y nunca olvide suscribirse a este canal en YouTube. Un inmigrante indocumentado que fue condenado por patear a 2 policías de Nueva York durante un motín en la famosa plaza de Times Square pasará 1 año en la cárcel y luego será deportado. Pero el sindicato de policías de la ciudad de Nueva York dice que ese castigo no es suficiente. Para los líderes del sindicato de patrulleros de la Gran Manzana, el descarado ataque ocurrido en enero contra 2 uniformados fue algo personal. Los 2 oficiales fueron golpeados por una multitud enfurecida mientras intentaban dispersar a un grupo de inmigrantes desordenados frente a un refugio para inmigrantes en pleno corazón de Manhattan. Uno de los sospechosos arrestados se declaró culpable de los cargos de agresión. Darwin Andrés Gómez Izquiel fue sentenciado a 1 año de cárcel y podría ser deportado a Venezuela cuando complete su sentencia. El presidente del sindicato de patrulleros, Patrick Henry, dijo que Gómez Izquiel debe ser deportado. Indicó que no pararán, que seguirán presionando en todos los procesos judiciales contra cada individuo que atacó a los agentes policiales. Lo harán, resaltó, hasta que cada uno de los sospechosos esté tras las rejas, pagando con todo el peso de la ley. Henry agregó que Gómez Izquiel merecía una sentencia mucho más larga que 1 año tras las rejas. Afirmó literalmente que, y cito, 364 días no son suficientes. Este individuo debería estar tras las rejas mucho más tiempo. Si atacas a un agente de policía de la ciudad de Nueva York, deberías permanecer en prisión. Gómez Izquiel se convirtió en el segundo sospechoso en ser sentenciado por el ataque después de que Kelvin Servita Arocha admitiera su culpabilidad en junio, quien fue sentenciado a tiempo cumplido. Otros 5 jóvenes inmigrantes, Ulises Borges, Johendry Brito, Wilson Juárez, Jormán Reverón y Edgarlis Vegas, también enfrentan cargos y se exponen a un destino similar. Brito, quien se encontraba en libertad bajo fianza, luego de que un grupo de una iglesia aportara el dinero, fue arrestado nuevamente bajo una acusación separada que alega que robó casi $2,000 en mercadería de distintas tiendas Sephora en Manhattan. La pelea, que fue captada por una cámara de vigilancia, estalló el 27 de enero en horas de la noche, cuando los policías intentaron disolver a un grupo de inmigrantes frente a un refugio ubicado en la calle 42. Múltiples fuentes policiales dijeron que todo comenzó cuando un par de personas se acercaron a los oficiales y les dijeron que había un grupo causando desorden y problemas. En ese momento, los oficiales se acercaron al lugar y la situación se intensificó rápidamente. Un nuevo video mostró los momentos previos a la golpiza, mientras un oficial de policía y un teniente hablaban con el grupo, pusieron sus manos sobre una persona y de repente los policías fueron rodeados por los demás. Ambos agentes cayeron al suelo antes de recibir patadas, pisotones y puñetazos en la cara y la cabeza. Los 2 sufrieron contusiones. Un teniente sufrió un corte en la cara. El otro oficial sufrió heridas en un costado del cuerpo. Las 7 personas arrestadas fueron acusadas de robo, agresión grave
o intento de agresión a un agente policial y de agresión en grupo. A varios se les acusó también de obstruir la administración gubernamental. Los sospechosos enfrentan cargos que conllevan hasta 7 años de prisión si son declarados culpables. Algunos de ellos, como ya les dije, son inmigrantes que tienen extensos antecedentes penales con incidentes pasados. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, pueden deportar a todas las personas condenadas por delitos graves, pero en la ciudad de Nueva York, las autoridades migratorias no son notificadas por las controvertidas leyes de Ciudad Santuario. Estas medidas, promulgadas por el exalcalde Bill de Blasio, tenían como objetivo proteger a los inmigrantes ante una posible deportación o violación de derechos humanos mediante la protección de datos y leyes a nivel local, que limitan la cooperación de las fuerzas policiales con agentes de inmigración, debido a que los agentes que realizan los arrestos tienen prohibido preguntarles su estatus migratorio. Es imposible saber cuántos inmigrantes están cometiendo delitos en Nueva York. Sin embargo, altos mandos de la policía creen que se trata de un pequeño porcentaje de los 200,000 inmigrantes que han llegado a la ciudad desde el 2022. El alcalde Eric Adams, por su parte, ha instado al Consejo Municipal a implementar reformas a la ordenanza de Ciudad Santuario, pero no ha tenido éxito. Los concejales defienden estas protecciones alegando que no tienen relación con el incidente en cuestión. A nivel nacional, la ordenanza de Ciudad Santuario ha sido una fuente de debate y controversia durante décadas, según el Servicio de Investigación del Congreso, CRS, por sus siglas en inglés, una organización no partidista, y el tema se volvió aún más candente después de 2017, cuando la administración Trump aumentó la aplicación de las leyes de inmigración. En 2020, al menos 172 localidades en los Estados Unidos habían implementado algún tipo de política de santuario, dijo el CRS, citando al Centro de Estudios de Inmigración. La creación de políticas locales de santuario en la Gran Manzana datan desde 1989, cuando el entonces alcalde republicano Ed Koch firmó una orden ejecutiva conocida como la primera política de santuario de la ciudad, prohibiendo a las fuerzas del orden compartir información sobre inmigrantes a menos que se trate de un asunto criminal o haya un permiso expreso por escrito de un inmigrante individual para hacerlo. La orden fue emitida nuevamente por el exalcalde demócrata David Dinkins y posteriormente por el republicano Rudy Giuliani. La primera ley de la ciudad que limita la cooperación del gobierno local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, a diferencia de una orden ejecutiva, llegó en 2011. En 2014, bajo el entonces alcalde Bill de Blasio, los legisladores de la ciudad ampliaron las protecciones, limitando cuándo y cómo los departamentos de policía y correccionales de la ciudad podían cooperar con ICE. El proyecto de ley de 2014 hizo dos cosas principales. Eliminó la oficina de ICE que había operado en la prisión de Rikers Island y en todas las instalaciones carcelarias de la ciudad, y prohibió al Departamento de Policía o al Departamento de Correcciones honrar las solicitudes de detención de ICE, con algunas excepciones notables, incluidas los arrestos de personas con condenas recientes por algunos delitos violentos o graves, o personas en la lista federal de vigilancia de terroristas, y cuando los funcionarios de ICE hayan obtenido una orden judicial. En 2018, el exalcalde de Blasio y líderes policiales fueron más allá al emitir una guía para toda la ciudad que ordenaba
que cualquier solicitud de ayuda que hagan las autoridades federales de inmigración sería revisada con anticipación por funcionarios superiores municipales a fin de determinar que no se hicieran para ayudar con una deportación. Pero con esto de Ciudad Santuario, ¿puede ICE todavía realizar arrestos en la ciudad de Nueva York? La respuesta es sí. Como nos explica el abogado José Pérez, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas puede arrestar a cualquiera que no sea ciudadano estadounidense, pero ya no recibe ayuda de las autoridades locales para proceder con esas detenciones. En vez de ello, ICE debe obtener una orden judicial para detener a las personas y, consecuentemente, intentar deportarlas. Escuchemos. Licenciado Pérez, gracias por su colaboración. Hola, ¿qué tal, Lenny? ¿Cómo estás? Lenny con más, siempre con la verdad. Un placer. Placer es mío, licenciado, como siempre. Licenciado, vimos el caso de este joven inmigrante acusado de golpear a varios policías, uno de ellos condenado a 1 año de cárcel y posible deportación. ¿Puede este joven ser deportado a pesar de que simplemente recibió 1 año de cárcel, una pena, diría que mínima? Bueno, en realidad sí, ¿no? Pero todo depende del proceso de deportación que vaya a tener. Es decir, simplemente un juez de un caso criminal no puede tomar una decisión de deportación. Él tiene que tener su caso de deportación enfrente de una corte de inmigración en la cual tendría que decidir si, por ejemplo, él tiene el derecho de quedarse o no, si está buscando asilo o no, si tiene un parol o no, si tiene una entrada con un CBP-1 por unos 2 años o no. Es decir, todo depende de cuáles sean las diferentes alivios migratorios que él estaba buscando y si uno de esos alivios migratorios es de alguna u otra manera excluido por una sentencia o por una condena como esta, depende del delito que también haya sido, porque sabemos que no es un delito agravado, que lo llaman normalmente en inmigración aggravated felonies. Cuando es un aggravated felony, que es una felonía agravada desde el punto de vista de inmigración, ahí sí no tienen vida, es deportación segura. Pero cuando no es ese tipo de delito, pueden pelear el caso. Y con este caso ha salido a la luz la gran controversia de la ordenanza de ley santuario. ¿Está este joven protegido por esa ordenanza? ¿Y qué es eso de ley santuario? Ciudad santuario, Bueno, perdón. Bueno, realmente no es que está protegido con esa ley santuario, ¿no? La ley santuario básicamente lo que le dice a las diferentes entidades de los diferentes gobiernos, sea como es una entidad federal, que es el ICE o el Border Patrol, en este caso cualquier agencia del Departamento de Seguridad Nacional no tendría acceso a una persona que tenga información relevante con relación a su caso, en este caso, caso criminal o de cualquier otro tipo, para poder entonces ejecutar en esa agencia federal cualquier información que ellos reciban. ¿Qué quiero decir con esto? Supongo que una persona va a aplicar a Housing Department allá en la ciudad de Nueva York y van a aplicar para un permiso de una casa o lo que sea. Esa información que están utilizando, que sepan, así sea, que la persona sepa que es ilegal, no la pueden pasar, no la pueden compartir con inmigración en este momento, en este caso federal. Eso es lo que la ley santuario dice. La ley santuario dice, no vamos a dar información de una persona que esté ilegal al gobierno federal, que ellos averigüen la información que tengan que averiguar por sus propios medios, pero nosotros no la vamos a dar. Entonces, en este caso particular, lo que sucede es de que normalmente la ley santuario no es que lo protege, simplemente no le da la información al gobierno federal de qué es lo que está pasando con esta persona particularmente. Pero en los delitos y en los crímenes, normalmente sí hay se comparte la información muchísimas veces. Y con esto de ciudad santuario, ¿puede ICE detener todavía a una persona acá en Nueva York, una persona que esté indocumentada? Por supuesto que sí, claro que sí, eso no lo prohíbe. La ley santuario lo que hace es prohibir la información, dar la información y compartir la información. Más no si inmigración tiene una orden para arrestar a una persona, lo puede arrestar sin ningún problema. Así esté si esté en una ciudad santuario o esté donde esté en cualquier parte de los Estados Unidos. ¿Y qué tal el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York? ¿Puede arrestar a una persona y pasarle entonces el estatus migratorio a ICE? No debería, basado en la ley santuario, no debería hacer eso. Precisamente eso es lo que protege la ley santuario, que la policía no retalie contra estas personas y no entonces le facilite el trabajo a ICE, porque
porque, por ejemplo, y te voy a dar una razón que muchos de tus seguidores lo van a decir, pero bueno, entonces, ¿para qué está esa ley santuario? ¿Por qué no darle la información? Bueno, parte de la razón es si una persona es víctima de un crimen, a mí vinieron y me violaron y yo no voy entonces a ir a poner una denuncia que me violaron o que me asaltaron o que me hayan hecho lo que me hayan hecho porque tengo miedo de que cuando yo voy a la policía, entonces le van a pasar esa información que yo soy indocumentado. Y eso es lo que hace es eso. Protege a las víctimas, sobre todo, de que puedan ir a las entidades a poder poner denuncias, a poder seguir los protocolos, a poder seguir los procedimientos que sean necesarios. Algo que me llamó la atención, licenciado, fue el hecho de que esta denominada ley santuario surgió, tengo entendido, en 1989, bajo la administración del exalcalde Ed Koch, un republicano, y luego se amplió a nivel estatal por el gobernador Andrew Cuomo. ¿No es esa la situación? Sí, bueno, es que hay muchas ciudades que tienen ley santuarios que las han pasado republicanos, demócratas de diferentes partidos, porque eso es una ley que no tiene en realidad partido político, porque de nuevo, es para proteger esa identidad de personas que vengan a conducir algún tipo de información, de negocio, de requisito, de petición con las diferentes entidades. Si no, la gente no podría hacer nada. Imagínate tú que, por ejemplo, el Estado de Nueva York diga con la ley del Green Act, que es la que saca las licencias, que todos los ilegales que vayan a sacar la licencia, que precisamente es una ley para los indocumentados, vayan entonces a sacar la licencia y el gobierno ya va a saber que son indocumentados y le pasen esa información al gobierno federal. No, van a sacar licencias, van a seguir manejando sin licencia, no van a poder comprar seguro. O sea, es todo un efecto dominó que hay para esa protección. Entonces, ¿esta ordenanza deja beneficios a la ciudad y al estado? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No solamente beneficios desde el punto de vista humano, de que las personas pueden ir con seguridad a hacer los reclamos que tengan que hacer o a hacer las peticiones que tengan que hacer, sino que además de eso, cuando una persona está protegida de alguna u otra manera para esa confidencialidad de no tener esa información dada a inmigración, por supuesto que hay beneficios macroeconómicos y microeconómicos de cualquier persona. ¿Y cuáles son los cambios que exigen aquellos que se oponen a la ley de ciudad santuario? Bueno, lo que ellos se oponen es la misma retórica que siempre escuchamos, es la parte criminal. Si son criminales, pasen la inmigración, que los deporten, etcétera, etcétera. Ese es el único argumento que hay en contra de eso. Y sí, es verdad, sí, hay unas excepciones incluso de que en la ley santuario también dice de que si una persona va a cometer un delito o se cree que va a cometer un delito, sí puedes pasar esa información. Es decir, hay excepciones ya en la ley que están programadas para eso, que están determinadas para eso, pero la retórica es siempre la misma. Siempre la misma es no protejas a ningún inmigrante, que vamos a deportarlos todos, vamos a sacarlos todos, no merecen ninguna protección. Y eso lamentablemente no debería ser la ley, porque bajo la Constitución, tanto del federal como del Estado de Nueva York, los indocumentados también están protegidos. O sea que aquellos suscriptos a este canal no tienen nada de qué preocuparse de que esto aumentará la inseguridad. No, yo creo que esto no es que aumenta la inseguridad. Todo esto no está programado para aumentar o proteger a criminales, ¿no? Porque como te acabo de comentar, hay excepciones que normalmente permite a las diferentes autoridades a notificar a inmigración o a cualquier entidad policial con relación a cualquier crimen que se esté cometiendo, cualquier crimen que se esté planeando o cualquier crimen que incluso podría una persona sospechar que se va a cometer. Entonces, esto no es que prohíbe todo tipo de información al gobierno, simplemente son unas pautas muy específicas, pero es precisamente para poder proteger esa identidad de las personas que normalmente, acuérdate que los que cometen los crímenes es el 1% o el 2% de los 98% que necesitamos las protecciones que somos inmigrantes, ¿no? Perfecto, licenciado Pérez, como siempre, gracias por su fiel colaboración. Un placer, un placer. Cuídate. Debo mencionar que a pesar de la ordenanza de Ciudad Santuario, el año pasado, ICE arrestó a 9,229 personas en la ciudad de Nueva York, en su mayoría sin infracciones penales, más allá de su estatus migratorio, según datos federales. De esos arrestos, 729 fueron de alguien que tenía un cargo penal pendiente o que había sido condenado. Además, las autoridades migratorias deportaron a 439 personas de la Gran Manzana el año fiscal pasado. En 2017, las protecciones santuarios se otorgaron a nivel estatal cuando el exgobernador Andrew Cuomo firmó la Orden Ejecutiva 170,
que otorgó el estatus de Estado santuario a Nueva York y limitó la cooperación con ICE. Pero ahora, un grupo de legisladores exigen a la actual gobernadora Kathy Hochul rescindir esta orden. En febrero, un senador estatal promovió un proyecto de ley llamado Laken's Law, que frenaría la política de Estado santuario en Nueva York y permitiría una mayor cooperación entre las fuerzas del orden y ICE. La ley, nombrada en honor a Laken Riley, la estudiante de enfermería asesinada por un inmigrante ilegal venezolano, busca obligar a las autoridades a notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sobre los arrestos de personas no ciudadanas. El senador estatal Jim Tedesco asegura que la ordenanza promulgada por Cuomo no ha creado un estado santuario, más bien, y cito, ha creado un estado santuario de peligro para los neoyorquinos honestos y respetuosos de la ley y para aquellos maravillosos inmigrantes que quieren vivir el sueño americano y obtener su ciudadanía de manera correcta legalmente. El tema de inmigración, como siempre lo he dicho, es uno súper importante, especialmente en un año de elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Nosotros en ENI con Más estaremos pendientes de casos como este y les estaremos trayendo toda la información. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video y suplicándole a que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de ENI con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.